Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el video de hoy vamos a explicar brevemente y con los conceptos básicos, como hacemos siempre en estos videos, el recurso de apelación o recurso ordinario por excelencia, tanto en el proceso penal como en los procesos no penales, ¿sí? Vamos a empezar con un poquito de historia para después pasar a explicar cuál es la naturaleza de la apelación como recurso. Y por último, vamos a hacer las distinciones en cómo se lleva adelante una apelación en el proceso penal y cómo se lleva adelante una apelación en los procesos no penales, haciendo foco principalmente en los procesos civiles y comerciales. Bien, como les adelanté, un poquito de historia, ¿sí? La noción de apelación nos viene dada desde el derecho romano, ¿sí? La famosa appelatio, que encuentra sus antecedentes desde el sistema procesal romano, como dije recién, en su fase formularia. Recordemos que existieron tres fases históricas en cuanto al proceso romano: las acciones de la ley o las legislationes, el procedimiento formulario y el procedimiento extraordinario, ¿sí? La appelatio surge en el procedimiento formulario y tiene su nacimiento en la Lex Iulia Iudiciorum del 17 a.C. Se configuró o nació bajo la figura del veto consular, o también denominado intercesio, por la que un magistrado podía oponerse a la decisión de otro de igual o menor rango, lo que, trasladado a la jerarquía de magistrados judiciales que introdujo el proceso extraordinario, permitió llevar a cabo una revisión de la sentencia dictada por un magistrado recurriendo a uno superior, quien podía dejarla sin efecto y dictar una nueva resolución. Esto ya lo abordamos anteriormente en nuestro video de Teoría General de la Impugnación, y habíamos notado que el concepto, la noción de recurso, se asemejaba a una instancia superior que tenía un poder para revocar, modificar o sustituir aquella decisión. Bueno, acá está la appelatio en el derecho romano, ¿sí? Desde el momento en que se interpone esa appelatio, los efectos de la sentencia quedan en suspenso hasta tanto el magistrado que conoce la apelación pueda, en su caso, confirmar la sentencia o anularla y dictar una nueva. Podemos ver a simple vista cómo los efectos de la apelación siguen siendo prácticamente los mismos. El recurso de apelación en general, ¿sí?, ya sea en materia civil o penal, nos brinda la posibilidad a nosotros, impugnantes, agraviados por una resolución judicial que nos fue adversa, poder solicitarle al órgano superior, ya sea por una resolución interlocutoria o una sentencia definitiva, que nos causó ese agravio porque nos resolvió en contra de nuestra pretensión, que la modifique, la sustituya o la revoque, ¿sí? En el caso del proceso penal está muy claro en la ley adjetiva en cuándo procede la apelación, y es lo que veremos a continuación. Ahora bien, en los distintos fueros, tal es el caso, por ejemplo, del fuero de familia, donde ya habíamos adelantado que no tiene una cámara de apelaciones específica, por ende, las sentencias definitivas o las resoluciones interlocutorias de los jueces y juezas de familia deben ser recurridos por recurso de apelación ante la Cámara de Apelación Civil y Comercial. Así también habíamos puesto el ejemplo del fuero laboral, en el que en la actualidad, como sigue rigiendo la ley 11.653, no tiene segunda instancia los tribunales del trabajo o las sentencias de los tribunales del trabajo, por ende no existe apelación posible en el derecho del trabajo, sino que directamente podemos echar mano a los tres recursos extraordinarios provinciales. Cuando se ponga en marcha la ley 15.057, allí existirán por fin las cámaras de apelación en lo laboral o del trabajo. Vamos a ir entonces ahora a la apelación en materia procesal penal, ¿sí? En el proceso penal bonaerense, ya todos conocemos, el código vigente es la ley 11.922 y el sinfín de modificaciones está llegando ya a un centenar. El recurso de apelación está regulado tanto como recurso dentro del proceso, como también
para un determinado tipo de sentencias definitivas, porque no olvidemos que a diferencia de los procesos no penales, existe el recurso de casación para las sentencias definitivas de los tribunales orales criminales. En su primer faz vamos a ver que durante la tramitación de un proceso penal, ya sea en cualquiera de sus primeras 3 etapas, investigación penal preparatoria, etapa intermedia y etapa de juicio, podemos ver que distintos tipos de resoluciones pueden ser revisadas por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal a través del recurso de apelación. Ahí en pantalla ustedes van a ver cuáles son los distintos tipos de resoluciones que pueden ser apeladas durante la tramitación del proceso penal, además de la que ya mencionamos, sentencia definitiva del juicio correccional, ¿sí? Como ejemplo, ahí ustedes encontrarán que se puede apelar la denegatoria de constitución como particular damnificado, que recordemos que tiene un punto límite, una preclusión, que es hasta el artículo 336, o también conocido como oposición a la elevación a juicio. Luego, en el artículo 79, en las facultades del particular damnificado, que fueron creciendo con el paso del tiempo y las distintas reformas, también son apelables, ¿sí? También se pueden apelar sanciones a defensores y mandatarios, decisiones de atenuación de la coerción, ¿sí? Ya sea por algún tipo de cumplimiento o por la modalidad de la misma. En materias de medidas de coerción, por supuesto, en materia de excarcelación. Ahora bien, un paréntesis. Siempre que estemos en lo que son los petitorios o los pedidos de la defensa por cuestiones de libertad durante la tramitación del proceso penal, no vamos a tener siempre el plazo común de la apelación en el proceso penal, que es de 5 días, sino, como ven ustedes ahí, son plazos más acotados porque necesitamos tener una elevación muy urgente ante la Cámara de Apelación y Garantías respecto de este tipo de decisiones. El sobreseimiento, por supuesto, es apelable, y ojo con esto, ¿sí? Porque podríamos pensar, bueno, el dictado del sobreseimiento es apelable siempre y cuando el fiscal se haya opuesto expresamente, o viceversa, ¿sí? Cuando la defensa haya pedido el sobreseimiento y no haya sido escuchada o acogida su pretensión por parte del juez de garantías. Bien, ahí ya tendremos el plazo de 5 días, ¿sí? El plazo común dentro de la tramitación del proceso. Asimismo, sabemos que la resolución del juicio abreviado en materia correccional se asemeja a una sentencia definitiva en dicho proceso, ¿sí? Ahí sí tendremos los 20 días. Y el habeas corpus, que si bien, si leemos el 417, vemos que solamente hace referencia a que es apelable, pero no tiene plazo, entendemos que se le aplica el plazo de 5 días. Bien, ¿cuáles son los efectos de la apelación en lo penal? ¿Sí? En primer término, tenemos que decir que cualquier persona o cualquier parte puede adherirse, ¿sí?, al recurso de otra parte, ¿sí? Cuando hubiera coimputados, por ejemplo, uno puede adherirse al recurso del otro. Ahora bien, esto tiene un plazo, que es de 5 días desde notificada la concesión del recurso a la otra parte. Y por supuesto que los fundamentos de esa adhesión no pueden ser contradictorios bajo sanción de inadmisibilidad. La extensión, ¿sí? Esto ya tiene que ver con los efectos o las consecuencias de la apelación, obviamente positivas, que pueden ser alcanzadas incluso a coimputados que no hayan apelado, ¿sí? La suspensión, ¿sí?, como vamos a ver también en el proceso civil, es la regla, salvo que se disponga expresamente en el Código Procesal Penal que la apelación no suspende, ¿sí?, que son casos contados con los dedos de una mano, ¿sí? Ahora bien, en cuanto sea una resolución que ordene la libertad, ella no va a tener efectos suspensivos, va a tener efecto devolutivo. Se va a hacer efectiva la libertad más allá
de lo que se resuelva finalmente en dicha apelación. Bien, ¿quiénes pueden desistir de su recurso de apelación? Cualquiera de los que lo hayan impetrado. Ahora bien, el código es muy categórico en esto y nos dice que si el defensor de un imputado decidiera desistir, necesita mandato expreso de su asistido para poder hacerlo. Y por último, la no reformatio impeius, que quiere decir, o sea, que se relaciona íntimamente con la garantía de defensa en juicio, nos dice que no puede agravarse la situación del imputado en el tratamiento del recurso por ante el órgano superior, siempre y cuando la otra parte, en el caso Ministerio Público Fiscal, haya apelado a la resolución o recurrido a la resolución cuando estuviera habilitado a hacerlo, como por ejemplo en el caso en que haya solicitado un monto de pena en el debate y la resolución final lo haya sido por una pena inferior al 50%. En ese caso, no procede la reformatio impeius y va a tener que decidir el órgano superior si le asiste razón al apelante actor o al apelante demandado. Ahora vamos a pasar a lo que es la etapa recursiva propiamente dicha en cuanto a la apelación en el proceso penal, ¿sí? ¿Cuándo procede un recurso de apelación o cuál es el requisito de procedencia? Bueno, ya a esta altura lo sabemos, ¿sí? Que se determine que existe un gravamen irreparable en una resolución interlocutoria o en una sentencia definitiva. ¿Cómo debe estar integrado el órgano que debe decidir sobre esa apelación? Bueno, el Código Procesal Penal nos exige que sean por lo menos 2 integrantes de una sala y en caso de que no se pongan de acuerdo en los fundamentos de dicha resolución, deberá integrarse con un tercero. Algo ya del plazo habíamos adelantado, que la regla es que el plazo para el recurso de apelación es de 5 días durante la tramitación del proceso. Casos excepcionales de 48 horas, como por ejemplo el recurso de apelación por la excarcelación denegada, y cuando se trate de sentencias definitivas de juicios correccionales, el plazo para presentar el recurso de apelación será de 20 días. En cuanto a la forma, bueno, habrá que expresar el agravio de manera suficiente. Se podrá solicitar una audiencia para la mejora in voce del recurso. Esa audiencia deberá establecerse en un plazo máximo de 10 días desde que así lo determine el órgano de alzada. Y por supuesto que habrá que constituir domicilio en el radio de la Cámara de Apelación y Garantías de que se trate cuando el domicilio de la primera instancia no coincida con la misma. Vamos a dar vuelta a la página y vamos a ver la apelación en procesos no penales, que suele llevar alguna dificultad para los estudiantes de grado. Trataré, en lo posible, de poder llevar un poco de blanco sobre negro en este tema. Espero poder lograrlo. La apelación en los procesos no penales, tenemos que tener en cuenta que existen ciertas reglas, con sus excepciones, por ejemplo, que nos van a guiar mejor en un entendimiento de este tema. La primera regla, ¿sí?, es que el recurso de apelación se compone de 2 fases u actos, ¿sí? El primero de ellos es la interposición y el segundo es la fundamentación. Es decir, ya vemos que el fenómeno de apelación en los procesos no penales tiene 2 vertientes, ¿sí? No puede existir una sin la otra. No puede haber fundamentación sin interposición o interposición sin fundamentación, porque en el segundo caso lo que habría es ni más ni menos que una deserción del recurso, con la consecuencia de cargar con las costas. Segunda regla, que las podríamos sintetizar, segunda, tercera y cuarta regla. ¿Cuál es la forma más común en que se conceden los recursos de apelación en el proceso civil y comercial? Bueno, en primer término, en relación, ¿sí? Ahora vamos a explicar un poco de qué se trata. Luego, tienen efecto suspensivo. Y por último, su trámite será siempre inmediato, salvo que se determine que es diferido. Vamos a explicar un poquito de qué se tratan cada uno de estos conceptos. En cuanto a la forma del recurso de apelación, el Código Procesal Civil y Comercial nos dice que serán concedidos
libremente solamente los recursos de apelación contra sentencias definitivas de procesos sumarios u ordinarios, ¿sí? Para todo el resto de las resoluciones procede el recurso de apelación en relación. ¿Qué quiere decir que se conceda un recurso de forma libre o en relación? Bueno, esto quiere decir que analicemos la primera de las reglas que hacíamos mención anteriormente: interposición y fundamentación. ¿Dónde se interpone y dónde se funda? Ahí está la clave para entender cuál es la diferencia entre un recurso concedido libremente o en relación. Si yo tengo que interponer y fundar posteriormente mi recurso de apelación en la primera instancia, eso será en relación, y a la fundamentación de ese recurso le llamaremos memorial. Es decir, se sustanciará el recurso en la primera instancia y lo único que tendrá que hacer la Cámara es decidir sobre su procedencia. Por supuesto que hará un examen previo de una nueva admisibilidad y de la suficiencia del recurso. Ahora bien, si el recurso es concedido de manera libre, como ya adelantamos, solo para sentencias definitivas de procesos sumarios u ordinarios, la sustanciación del recurso se dará en Cámara. Solamente tendremos que interponerlo ante el juez que dictó la sentencia definitiva, y la fundamentación la haremos una vez que el expediente sea radicado en Cámara, y a lo que le llamamos memorial o fundamento del recurso en relación, cuando sea libremente, le llamaremos expresión de agravios. Asimismo, podemos agregar que cuando el recurso sea concedido libremente o en relación pero con efecto diferido, que tiene el mismo efecto, puede generarse lo que se conoce como replanteo de prueba en la alzada o bien apertura de prueba en la alzada, que son dos fenómenos distintos pero están regulados por el mismo artículo 255 del Código Procesal Civil y Comercial, que nos dicen que en tanto podrá solicitarse la apertura a prueba en la segunda instancia cuando existan hechos nuevos, ¿sí?, posteriores a la oportunidad de la incorporación de hechos nuevos en la primera instancia, o nuevos documentos, ¿sí?, que puedan variar considerablemente la decisión y necesitan que sean puestos a contradicción e inmediación de los jueces de Cámara. Ahora, el replanteo de prueba es la consecuencia de la regla contenida en el artículo 377 del Código Procesal Civil y Comercial, que consagra la inimpugnabilidad de aquellas decisiones sobre admisión, de medios probatorios, así como de planteos de negligencia mal decretada, ¿sí? Por eso se le conoce como replanteo de prueba, ¿sí? También son casos acotados y proceden siempre que el órgano de alzada así lo admita. Luego tenemos el efecto, ¿sí? Habíamos dicho que la regla es que los recursos de apelación suspenden los efectos, ¿sí? Salvo en determinados casos donde el efecto es no suspensivo o devolutivo, ¿sí? Son también casos excepcionales cuando se conceden con efecto no suspensivo o devolutivo. Entre ellos vamos a mencionar al beneficio de litigar sin gastos, a las resoluciones en materia de alimentos y a las resoluciones en materia de medidas cautelares. En todo el resto, el efecto será suspensivo. Por último, en lo que hace al trámite, habíamos adelantado que la regla es que el trámite sea inmediato, ¿sí? Es decir, que la Cámara lo trate en el momento en que el recurso de apelación sea interpuesto y fundado. Salvo, y acá también sucede como en el fenómeno anterior, que exista o que el mismo código determine que el tratamiento va a ser diferido. ¿Diferido para cuándo? Para cuando la Cámara tenga que tratar el recurso de manera libre, es decir, cuando tengamos la sentencia definitiva y tengamos que expresar agravios en Cámara, ¿sí? A eso se lo conoce como efecto diferido. Esto suele suceder mucho en los famosos procesos ejecutivos, ¿sí?, ejecución de sentencias, o juicios ejecutivos propiamente dichos, ¿sí? Ahí podemos encontrar incluso en lo que es la sentencia de remate o aquella que deniega la ejecución.
Incluso el rechazo de un hecho nuevo también se trata con efecto diferido. ¿Por qué es importante lo que dice acá de la suficiencia del recurso, es decir, aquella que está contenida en su definición, la encontramos en el artículo 260 del Código Procesal Civil y Comercial? Porque esa suficiencia, de la que también hablamos en nuestra clase de Teoría General de la Impugnación, hace a ese estadio intermedio entre la admisibilidad y la procedencia, porque es necesario que el apelante realice una crítica concreta y razonada del fallo o de las partes del fallo que le causan un agravio, porque ahí estará el fundamento para que esa apelación finalmente sea procedente. Si nosotros no logramos siquiera que nuestro recurso sea suficiente, mucho menos vamos a poder lograr que sea procedente. Para finalizar, es necesario el acuerdo para que se produzca una resolución definitiva o final en la segunda instancia, porque estamos ante la presencia de un órgano colegiado. Y aquí sucederá lo mismo que sucedía en el proceso penal. Necesitamos de 2 jueces o juezas que integren una de las salas previamente sorteadas de alguna de las cámaras de apelación civil y comercial, o bien de lo contencioso administrativo, que se pronuncien en el mismo sentido y por los mismos fundamentos. Cuando no haya paridad de criterios o igualdad de criterios en tanto el voto y los fundamentos, recién ahí necesitaremos del voto de una tercera persona, que muchas veces es el presidente de la Cámara. Pero con una salvedad. El presidente de la Cámara debe votar en el sentido de uno o de otro juez. No puede incorporar fundamentos nuevos o una decisión que no sea en uno u otro sentido, porque ahí tampoco tendríamos mayoría y tendríamos expedita la vía de un recurso extraordinario provincial de nulidad. Bien, con esto finalizamos esta clase. Les agradezco muchísimo, espero haber sido claro, que hayan entendido. El tema recursos siempre causa un poco más de conflictividad, pero bueno, les deseo a todos y todas ustedes muchos éxitos y espero que anden muy bien.